el chaval cansado, que ha narrado 4 goles y ya estaba cansado, ya lo he visto carita de cansado, pero claro, es que tiene 15 años. Tiene 15 es una barbaridad. Es que yo lo que iba a decir años. Antes es que yo con 13 o 14 años también intentaba narrar en casa, pero no me salía tan bien. O sea, vamos, imagínate con 12. Acercaba. Es que me han contado que se iba a una tienda, creo que una pollería que tenía cerca de casa, para ver los partidos cuando era niño para narrar. Y que luego en los equipitos de su barrio y tal, de su entorno, le daban menos de €1, le dan una moneda, para que narrase los partidos. España vivió un hecho que redefine el periodismo deportivo moderno. Un adolescente peruano, salido de un cerro en Ate, donde narraba con una vieja cámara, llegó a los estudios de Radio Marca, la emisora más influyente del deporte hispano. Ahí, frente a periodistas con más de 30 años de oficio, Paul Deportes demostró que el talento no depende de recursos, sino de disciplina, temple y una madurez profesional que sorprendió a toda España. En su primera intervención analizó al Barcelona y al Atlético con solvencia táctica, lectura fina y seguridad impropia para su edad. Los periodistas quedaron desconcertados ante su naturalidad. Al preguntarle por los nervios, Paul reveló 3 años de práctica constante y un inicio precoz, narrando desde los 12. Mientras otros niños jugaban, él estudiaba narrativas, pulía ritmo y entrenaba voz. Ese rigor formó a un narrador excepcionalmente precoz. El momento más emotivo llegó cuando reveló que no tiene televisor en casa. El estudio quedó mudo. Periodistas españoles ofrecieron comprarle uno al instante, impresionados por su humildad y resiliencia. Paul habló de su origen quechua hablante y de una familia que lo apoya pese a no dominar el español. Su historia conmovió porque expone la desigualdad real y demuestra cómo el talento puede emerger incluso en contextos sin acceso básico a tecnología. Cuando narró un gol del Barcelona en vivo, las redes de Radio Marca colapsaron. El estudio aplaudió de pie. Comentarios profesionales destacaron su cadencia, control del silencio, construcción emocional y precisión descriptiva, 4 pilares de la narración moderna. Un periodista afirmó sentirse reivindicado porque Paul representa la esencia del oficio, disciplina, autenticidad y vocación. España no vio un viral, vio un fenómeno comunicativo en formación sólida. Su llegada a Madrid motivó que más de 100 peruanos lo recibieran en la Puerta del Sol, símbolo del orgullo migrante. Paul expresó gratitud, consciente de que su voz ya trasciende fronteras. De un cerro en Ate a la cabina más prestigiosa del deporte español, su historia desafía prejuicios y evidencia que el talento juvenil latinoamericano necesita oportunidades, no permisos. España ya lo adoptó como promesa y Perú lo celebra como símbolo. ¿Quién ha llegado a Madrid? No. Porque llega. No. Su delivery del pollo a la brasa, señores. Ese señor lo llevó. Él ahí subió está. con Llegó su delivery. Llegó su pollito a la brasa. No. Es verdad, él subió con Cleaver al cerro y le llevó pollo al cerro mientras él transmitía. Y ahora le ha llevado el delivery hasta España, Santi. ¡Qué maravilla! ¿Cómo si preséntanos al amigo, por favor? ¿Cómo se llama? Queremos conocerlo. Vamos a presentarlo. Sacó su pasaporte y me voy a darle el encuentro a España. Gracias por venir. Queremos que le cuentes a todo el mundo cómo fue la historia, porque hemos visto las cámaras de seguridad, cómo te subiste a la moto y los guiaste. ¿Cómo arrancó todo esto? ¿Qué tal? Buenas tardes, estoy emocionado. Saludos desde acá, Madrid, para todo el Perú. ¿Puede contar él mismo o yo le cuento? Tú. Yo le cuento, ¿qué tal? Nosotros conocimos el día jueves 27 a las 5:30 de la tarde, que él estaba transmitiendo desde Estadio Monumental. 5:30. Como estoy cerca yo, Estadio Monumental a 5 minutos, fui con el moto a conocerlo. Ahí intercambiamos palabras, nos conocemos y venimos a la pollería a comer pollo. ¿Sí? Esta tarde. Después quedamos que después del partido del sábado que vendrían de nuevamente a la pollería, ¿de acuerdo? Sí. Le dije que vendrían, pero no. Resulta que 3:30 de la tarde me llama diciendo, paisano, vamos a venir a tu pollería a narrar por tu tele. Claro. ¿Exacto? Sí, correcto. Correcto. Entonces, mi esposa te contestó, ¿no? Contestó mi esposa, que entonces yo le dije, normal que vengan de acá a la pollería, los narramos los partidos. En esa parte quedamos así. Entonces llegaron como las 3:27 de la tarde. De ahí... el almuerzo. Sí, le di su almuerzo, su gaseosita. De ahí dije, nosotros vamos a subir al cerro. Y me dice, viene como él dice, desanimado, triste. Así llegó a la pollería. De ahí de repente nosotros comemos y subimos al cerro del Poruchuco.
Ahí llegamos para allá, para el segundo tiempo, porque el primer tiempo ya estaba terminando ya. Ajá. Ahí lo que se hizo, desde que subimos al cerro, ahí lo que cambió la historia. Así fue exactamente. Santi. Exacto. Claro. Eso es lo que pasó el día sábado. Bueno, Santi, Cuénteme. Lo primero que hay que decir es que este joven es su paisano. Él también Claro, es de Andahuaylas. es Eso es andahuaylino. lo primero que hay que señalar. También eres de Andahuayla. Abuela, mi paisano, Claro. por eso fui a conocer el Estadio Monumental. Lo segundo que hay que decir que fue el primero en que confió en Paul y lo llevó hasta el cerro. Claro. Eso también es verdad. y que fue generoso. Y que fue Oye, generoso y lo alimentó. ¿Qué sientes siendo el primero en confiar y en apostar por Paul y por Kenny? Emocionado. Por eso vine yo desde allá, por mi propia cuenta, para seguir a él, para conocer nada más. Quería apoyarlo más, por eso vine por mi propia cuenta, nadie me ha auspiciado, solamente por creer en él. Eso es un mérito. Y ese es otro también, mérito. otro ejemplo para los emprendedores. Hola, el día de hoy se viene el gran debut en Marca. Perfecto. Un partido de fútbol, ¿verdad? Sí. Oh, esto sí que es amor al curro. ¿Te gusta ser narrador? Sí, me encanta. Tienes que trabajar mucho. Está increíble, muy feliz de estar acá con usted. ¿Te está gustando la experiencia? Sí. En su primera intervención, el joven narrador peruano dejó claro que no había llegado por casualidad ahí. Demostró un conocimiento de fútbol brutal. Los periodistas no daban crédito. Uno de ellos preguntó: Paul, ¿tú no conoces los nervios? ¿No te ponen nerviosos los micros? Y la respuesta dejó al estudio en silencio. Sí, tuve nervios, pero ya voy 3 años en esto. Empecé con 12. Sí, con 12 años. Mientras otros niños juegan con videojuegos, él narraba fútbol en su localidad natal. Según él, lo hacía rígido como una estatua, pero decidido a mejorar. Hoy ese esfuerzo lo llevó a la radio que marcó a generaciones de narradores. Paul, ¿qué quieres decir de las primeras partes de los partidos? ¿Qué te han parecido? ¿Te han gustado? Sí, bastante increíble compartir cabina con todos ustedes y pues el partido del Atlético de Madrid, un partido bastante complicado para el equipo español, de igual manera para el Barcelona, que no lo supo aprovechar las oportunidades que tuvo y que está bastante flojo en la defensa. Oye, tú eres consciente, Paul, que a la gente le pone nervioso hablar con un micro, ¿no? O sea, ¿tú no conoces los nervios? No, sí, también pasé por eso, pero ya voy 3 años en este mundo y pues ya se me perdió. 3 años. O sea, empezaste con 12. Sí. Con 12 años. Y ahí pasaste nervios con 12 años. O sea, si me dices que no, yo me retiro, me jubilo. Sí, porque yo les cuento que la primera vez que estuve allí enfocado por una cámara estaba como una estatua, parado pero mi boca hablando. Y de eso pues vine ahí desarrollándome y mira, aquí estamos y pues la verdad me siento muy contento y agradecido con Radio Marca. Y escuchen esto que fue uno de los momentos más emotivos. ¿Tenías tele en casa? No, todavía no tengo, dijo. La reacción del estudio fue instantánea. Te juro que yo te la compro, dijo uno de los periodistas. Y otro añadió: no te va a hacer falta, Paul, te la van a regalar. La historia de un niño quechua hablante de Andahuaylas que soñaba con ver fútbol por TV, ahora narrando Champions en España, toca el corazón de todos. ¿Y tú en tu casa tenías tele, Paul? No tele? tengo. Hasta por el momento no tengo. No tienes tele ahora, hoy en día. Pero ahora sí que vas a conseguir una tele, ¿no? Sí, ojalá volviendo a Lima a comprarla. De hecho, es que yo creo que no te va a hacer falta ni comprarla, te la van a regalar. Ojalá. Cortesía de Pablo. Vamos, yo encantado. Oye, ¿y tus padres qué dicen, Paul? Tienen que estar alucinados, ¿no? Sí, la verdad están orgullosos. Mi mamá, que no puede hablar tanto el idioma español, pero están muy orgullosos de mí y pues nada, agradecer a Dios y también a ellos y a todas las personas que me han apoyado. ¿Y hermanos tienes? Sí, ahí está uno de ellos. Tengo 4 hermanos y pues la verdad me siento muy feliz por el apoyo de mi hermano que está ahí, que me apoyó en todo momento, y también a mi mamita que siempre ha estado conmigo y mi papá. Porque ahora, Paul es una estrella mundial, pero es que en Perú eres más importante que Farfán.
Eso no lo sé, pero cuando salgo a la... Ahora sí. Pero cuando salgo a la calle me paran pidiendo fotos y pues a veces no tengo tiempo ni para ir a comprar. Te piden fotos constantemente. Sí, la gente se amontona y pierdo ahí también tiempo, pero de igual manera agradezco el cariño de las personas. Bueno, eso ha pasado hoy. Ha anunciado en redes sociales que ibas a pasar por una calle de Madrid, ¿y qué ha pasado? No ha ido nadie, ¿no? A verte a la calle, ¿no? Se han amontonado más de 100 peruanos, compatriotas míos en la Puerta del Sol, si no me equivoco. ¿Y qué te han dicho? ¿Qué te decían? Algunos de ellos me dijeron que así como yo salieron de Perú en busca de sus sueños de más oportunidades y están trabajando por cumplir sus sueños acá en España, algunos de ellos me abrazaron y pues me ven como si fuera un sobrino suyo, como un hijo suyo o algo así. ¿Y sabes lo que harán con su familia, con su entorno, con sus amigos? Presumirán. Y mira, Paul es peruano como yo. Es peruano como yo. Seguro que sí. Joder, qué bueno. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.